Buenas tardes, cursantes, bienvenidos a esta nueva clase de Geología General de Entre Ríos. En esta oportunidad, y como todas las clases, nos acompaña Juan Carlos Bertolini. Hoy vamos a dar comienzo a este último tramo y a lo largo de esta semana, les comentamos, vamos a subir un video donde va a consignar el trabajo final. Primeramente le queremos comentar que la idea del trabajo final es que ustedes puedan plantear el escenario geopolítico de algún enfrentamiento, de algún hito histórico, de una obra de ingeniería o de urbanización, donde pueda confluir la geología y la toponimia junto al devenir de estos procesos históricos. La idea es poder pensar y analizar cómo lo que nos ha convocado a lo largo de este seminario, la geología, la toponimia, puede haber determinado en algún momento el desarrollo y el desenlace de estos procesos históricos, ¿no? La idea justamente es poder enriquecer y transversalizar estas disciplinas, la historia, la geología, y pensar de alguna manera cuáles serían los aportes que estas disciplinas de alguna manera enriquecen y llevan adelante la formación docente, ¿no? Pero a lo largo de esta semana vamos a estar compartiendo con todos ustedes específicamente cuáles van a ser los criterios y la consigna propiamente dicha, ¿sí? Bien, una vez dicho esto, damos comienzo con la clase. Les recordamos que cualquier consulta o inquietud lo pueden hacer por mensajería interna. Mientras transcurre la clase, le vamos a ir acercando a Juan Carlos cualquier duda o sugerencia, ¿no? Así que bueno, bienvenido Juan Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Me encanta que se vayan sumando la gente. Y bueno, comencemos. Comencemos. Bueno, en esta clase, como le venía diciendo, vamos a trabajar cuál es la relación específica y que va a ser el puntapié inicial para nuestro trabajo final en relación a la toponimia, la historia y la geografía. Como Juan Carlos compartió en las clases anteriores, podemos definir o decir que el topónimo o nombre del lugar es un concepto de naturaleza plural. Por lo tanto, indefectiblemente, va a entramar diferentes dimensiones como la lingüística, la geografía y los procesos históricos por el otro, que es a lo que nos convoca esta clase. La toponimia, como numerosas ciencias humanas, se inscribe dentro de la doble dimensión del espacio, es decir, tiene una función toponímica, y también el tiempo, es decir, una memoria. La toponimia tiene, pues, una relación esencial con la geografía. Los nombres del lugar son el vocablo propio de estas ciencias, como vimos en la clase anterior, y también tiene una estrecha relación con la historia, en la medida en que los nombres se convierten en el testimonio de la relación que tiene el hombre con el lugar. Es decir, los topónimos también representan esta dinámica de construcción del espacio que obviamente está atravesada por el tiempo y por el espacio, como dijimos, pero sobre todo va a demostrar todos aquellos conflictos políticos, territoriales, que se desencadenan en este proceso, ¿no? La elección del nombre de un lugar, sus resignificaciones con el devenir histórico, expresan para Benedetti la posición que ocupa cada región dentro de determinadas territorialidades. La toponimia, entonces, es el resultado de estas relaciones históricas, y forman parte de la estrategia de control de un territorio. Por lo tanto, partiendo de esto, vamos a trabajar hoy, junto con Juan Carlos, casos específicos que nos van a servir de ejemplo para la elaboración de nuestro trabajo final, ¿no? Vamos a trabajar casos donde se relaciona el desarrollo del proceso histórico y la impronta toponímica y geológica. Muy bien, le damos la palabra a Juan Carlos. Lo escuchamos atento, Juan Carlos.
Bueno, con esa introducción comenzaremos para tratar, vamos a entrar en el campo que ya entramos en clases anteriores de experiencias personales y también en relación con la historia que hacen a la relación de la importancia de la geología en la escritura y en la proyección de un conocimiento histórico. ¿Por qué? Porque generalmente, o por lo menos en mi educación histórica, siempre he leído autores que escriben, lógicamente como todos, en un escritorio, pero no conocen los territorios como tal. Entonces, indudablemente, las exageraciones o la falta de datos o el invento o el relato adicional con, digamos, haciendo juicio de valor típico de nuestra historia, para buscar los próceres, para buscar... Entonces genera ciertas cosas que no condicen con la realidad específica. Bueno, en una de las clases anteriores, yo traté la batalla de Don Gonzalo. Una batalla que ustedes son profesores de historia, saben más que yo qué pasó, quién fue, en qué año y todo, porque yo no soy de recordarme fecha. Pero don Gonzalo, el combate de Don Gonzalo, marca un hito en la historia entrerriana y de la nacionalidad y se enmarca en este plano de educación universitaria de nuestro ejército argentino que ustedes están viendo. Quisiera, Mariela, si le podés dar más aumento. Llevarlo. Ahí está bien. Entonces, esto es lo que está oficialmente en la Escuela Militar de la Nación, para mí pensar, porque es educación universitaria de nuestro ejército argentino, con un mapa y un desarrollo en el territorio del arroyo Don Gonzalo, dividido, separado o entre dos arroyos, el arroyo Molle y el arroyo Colorado. Bueno, la vuelta de la vida me llevaron a ese lugar, a esa zona, a estudiar era muy joven en esa época, la región del arroyo Feliciano y bueno, este afluente del... Entonces yo decía, ¿cómo? Bueno, me llamó la atención, era imposible llegar, y bueno, con el conocimiento, la historia, veo con el tiempo y me encuentro con este diagrama de la batalla, donde está un ejército ubicado en la parte superior de la imagen y otro ejército en la parte inferior. Cuando uno se va a la historia y lee lo que fue Don Gonzalo, parece ser que lo tomaron cuando iban a cruzar el arroyo Don Gonzalo, y bueno, fue una carnicería. ¿Qué pasa? Con el correr de la historia, yo leo de joven a Leoncio Llanelo, que indudablemente creo que él es pariente de uno de los integrantes de ese combate, y lo asemeja, lo quiere asemejar como la caballería polaca contra los panzer alemanes. Bueno, ya ahí ya empieza el relato de la historia de cómo y cómo se plantea ahí en ese plano, uno dice, che, pero entonces, ¿cómo fue? ¿Qué pasa? Si nosotros nos remitimos a la geología, ¿y por qué yo hablo de remitirnos a la geología? Porque la geología es base, en este caso, de los ejércitos con el tiempo para movilizar están en las compañías de ingenieros blindados, para manejar las tropas, qué lado hacerlo, orientarlo, eso trae toda una experiencia atrás de combate y de la historia. Bueno, si uno ve ese plano, dice, bueno, entonces está todo perfecto, lo asocia con San Lorenzo, la caballería, tiran los cañones, pero no. La próxima. Vamos a la cartografía de 1886. Esto es parte del archivo nacional del Atlas Nacional Histórico de la República Argentina, ampliado para este caso. Nosotros ahí, no sé si ustedes alcanzan a ver bien, pero se ve Molle y se ve Colorado en ese espacio en el medio, chiquito, cerca del río principal,
es lo que vieron anteriormente en ese diagrama de combate. Todo ese moteado, punteado que tiene alrededor es la vegetación, es decir, que estamos en el espinal. Y si nosotros nos vamos al último cambio climático, indudablemente, estoy hablando, este cambio climático actual comienza en 1860, es decir, que nosotros estamos en un espinal espectacular, lleno de palma caranday, algarrobo, bueno, toda esa vegetación de trama, inundado. Hagan estos planteos, porque ese es el planteo que hay que hacerse, porque así han contado la historia. Queriendo cruzar el arroyo, y bueno, aparece el Ejército Nacional, pero bueno, uno se va a la carta oficial militar y se ve que se miraron y se enfrentaron, digamos que con lanzas y caballos avanzaron en contra de las ametralladoras, fusiles y cañones de la última tecnología del Ejército Nacional, y bueno, lo destruyeron a todo, pero indudablemente no se puede manifestar de esa manera como aparentemente está escrito. Sigamos. La próxima. Este es un detalle de la misma zona, el arroyo Don Gonzalo, que indudablemente seguimos con una cartografía en 1887 donde el monte, digamos, virgen, o por decir así, entrerriano, sigue de las mismas características. La próxima. Esto ya está en 1905. En el lugar está el arroyo Colorado, dice Rosa Echagüe, ahí está el Colorado, el arroyo Colorado, y al lado está el Molle. En ese lugar se grafican todo el sistema de propiedades de 1905, es el atlas de la República Argentina en ese momento. La próxima. Y bueno, lo que nosotros vemos aquí es una imagen satelital del lugar donde hay dos rayas coloradas, una superior y otra inferior, que vendría a graficar escalarmente el dibujo del mapa del plano militar anterior. Digamos que ahí está totalmente devastada porque empieza, digamos, la explotación agropecuaria. Esta es una imagen 2021, satelital. Entonces uno dice, ¿cómo? O sea que se desplegaron ahí adentro del monte, actuó la caballería, calcularon los cañones, pusieron las ametralladoras, estaban por cruzar el río, y ahí están todas las dudas que en realidad a mí me pasó cuando estuve en esa zona, porque ahí casualmente, si uno va a la Carta Militar Argentina, a escala 1:50.000, la batalla de Don Gonzalo está puesta en ese lugar. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto va llevando a que indudablemente hay características que no condicen con la realidad del lugar en ese momento, o que sí en realidad está ahí, porque ahí está el paso de Don Gonzalo. La próxima. La línea blanca, a ver más, ahí está. La línea blanca, esa que está arriba de la imagen, que apenas se ve allá, ese es el paso de Don Gonzalo para atravesar el monte de Montiel en el lugar donde supuestamente atravesaban las tropas que son encontradas por las nacionales y entran en combate un poquito más atrás según el mapa, pero es bastante dudoso. Fíjense que esa trama de vegetación verde es hoy, y fue quizás más antes. Entonces es bastante difícil ver una caballería correr entre palmas caranday, bajas, achaparradas, o la más alta, correr entre algarrobo, ñandubay, etcétera, etcétera. Bien, la próxima. Quedémonos ahí. El tema es el siguiente.
Desde el punto de vista militar, y eso ya, digamos, los militares españoles ya lo asociaban, y la gente de la españolía lo asocia, es Icard de Paraná le dice al general Belgrano que vaya por la zona de lo que hoy es, bueno, es la Lomada de Montiel, pero donde hoy es la Ruta 127, a los efectos de no irse por el lado del río, a los efectos de tener más campo abierto dentro de la protección que indudablemente le da la selva o el bosque de Montiel. Eso está escrito. Bien. Es decir, que lo hace transitar por la divisoria de agua, ya lo expliqué anteriormente, entre el río Gualeguay y el Feliciano, el arroyo Feliciano. Es decir, que lo hace ir por un lugar adecuado con su tropa. Bien, volvamos, que esa es la zona morfológica y geológicamente hablando de la batalla de Don Gonzalo. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser entonces? Pero hubieran podido ir por Sauce de Luna, encontrarse ahí a combate, o sea, en la divisoria, no adentro del arroyo. Entonces ahí están esas cosas que yo no lo hago para generarla, sino que para que ustedes se den cuenta que hay un alumno que lo dijo en clases anteriores, hay que tener en historia el contexto del hábitat donde se desarrolla el proceso de la sociedad en un combate, en una obra de ingeniería, en lo que sea. Entonces ahí entran las dudas. ¿Y qué confirma esto? Que para mí lo tomaron de sorpresa a López Jordán y lo acribillaron al ejército sin tener posibilidad de desarrollar esa cabalgadura estirada con la lanza y el... No, fue una carnicería a nivel de cañones, a nivel de... lo emboscaron, por decir así, en el cruce de Don Gonzalo. Ahora ustedes me dicen, pero Bertolini, ¿y usted por qué hace ese planteo? Porque yo he tenido y he cruzado y he hecho geología militar. Entonces, en la geología militar de la provincia de Entre Ríos, que se genera, por decir así, a partir de la carta militar generada por el presidente en ese momento, general Juan Domingo Perón, desarrolla la cartografía en toda la nación argentina y fundamentalmente desde los puntos de vista de lugares estratégicos de combate, y para eso se designan a los geólogos para hacer geología militar. Entre Ríos es una de las provincias que mejor cartografía tiene, yo estoy hablando ante los satélites, mejor cartografía militar de la República Argentina junto a toda la Mesopotamia. El detalle para qué, para dónde va la caballería, para dónde va la infantería, para dónde va la artillería, porque indudablemente, volviendo al Martínez que me dejó grabado, el tipo de suelo de la provincia de Entre Ríos da posibilidades o no de cierta movilización militar. Es decir, si nosotros tenemos vertisoles y llueve, como le pasó a López Jordán, o se le sube el nivel, la caballería prácticamente, el caballo sí, pero la artillería queda frenada en la arcilla del Pleistoceno medio que genera el vertisol. Por lo tanto, no pueden mover con facilidad cañones. Es decir, no puede movilizarse el ejército fácilmente y menos en un ambiente, como ustedes lo están viendo en este momento, totalmente colmado de vegetación. ¿Qué pasa? Todos los caminos reales españoles en América Latina, estoy hablando de caminos, porque las otras son, digamos, rutas navales, en las de tierra firme, siempre los caminos reales trataban de buscar los lugares de divisoria de agua y eludir los valles profundos. Un ejemplo típico es el arroyo de Antonio Tomás, que tiene una geología terciaria, arenosa y arcillosa, con una profundidad del arroyo muy profunda. Entonces los españoles
llegan a eso para ir entre posta y posta y dan vuelta toda la cabecera del arroyo Antonio Tomás. Entonces, ahí se van dando cuenta de la relación geología, suelo, vegetación para escribir historia. No es solamente juntar paper y hacer un cortipegue contando, sino que hay que habituarse en un lugar. Entonces yo pienso que la batalla de Don Gonzalo, como está graficada en la educación militar de la universitaria, en ese plano es imposible estirarse de esa manera en ese territorio cubierto de vegetación, con suelos vertisoles, tremendamente arcilloso, y en un proceso emboscado para mí de cruce del arroyo Don Gonzalo. Lo que hoy mostraba Mariela en la imagen de ese caminito es el paso actual. Si ustedes se van a esa zona, para cruzar tienen que pasar por ese caminito dentro del bosque, en la parte inferior que corre el arroyo. Bien, la próxima. Ahora, ¿qué pasa? Ahora nos vamos a Tacuarembó. Ustedes saben más que yo historia, o sea que yo no me voy a poner a decir quién fue Tacuarembó, quién contra quién. En esa imagen, esa es una imagen de la batalla, del territorio de la batalla de Tacuarembó. La geología salta perfectamente. Tacuarembó tiene las características de suelo desarrollado sobre rocas basálticas del Cretácico inferior, Jurásico superior, era esas rocas volcánicas, eruptivas, que estaban unidas a África y que en nuestra provincia se la ubica en Puerto Lleruá, se la ubica en Concordia, y una alumna explicó perfectamente lo de Salto Grande, lo de Salto Chico, lo de Salto Grande, mostró, bueno, este territorio de Tacuarembó está ahí, en esas características. Esta es de 1910, o sea, 7 años después del último plano que nosotros tenemos de la zona, y fíjense, no hay vegetación. ¿Y por qué no hay vegetación? Porque son suelos pétreos, prácticamente. Poco desarrollado, poca vegetación. ¿En dónde está la vegetación? En el cauce del río. Es decir, que el desarrollo estratégico del combate es mucho más plausible, por decir así, para el despliegue de la tropa, porque primero, no tiene suelo vertisoles, no tiene arcilla, ya poca arcilla, no es pesado, se puede mover la artillería, se puede mover la infantería y la caballería, no es tremendamente pedregoso y no tiene vegetación. Muy poca. ¿Se dan cuenta? La próxima. Esto es hoy, esto es prácticamente ayer. Ahí están los dos cursos de aguas cargados de vegetación, pero los campos de batalla de un lado y del otro, esa Y que se forman entre los dos brazos fluviales, se ven perfectamente con un bajío ahí en la parte más en el medio de la Y que formarían los dos arroyos. Es decir, que es un lugar ideal como para enfrentar y saber hacia dónde se mueve la tropa y hacia dónde la dirigimos y por dónde ubicamos. En esa imagen se puede ver una parte verde mucho mayor, de mucho mayor color verde. A ver, Mariela, si vos te das cuenta, acá abajo, ahí, eso. Eso es un lugar pantanoso, es decir, que hay que tener cuidado, que hay mayor humedad. Entonces, para el movimiento del despliegue. La próxima. Y ahí está. Acá sí es real, o por lo menos se muestra real en ese diagrama militar del ejército de la República Oriental del Uruguay, donde muestra la Y de los dos fluvios en Tacuarembó, donde están las ubicaciones en esos cuadrados
rectángulos cruzados, las tropas, hacia dónde se dirigieron, cómo fue la estrategia y cómo estaba ubicado el monte en ciertos lugares, porque generalmente en aquellos tiempos la artillería se ubicaba en los montes y el campo libre se dejaba para el cruce de caballería y de infantería. Entonces acá sí uno ve realmente que hubo un combate de aquella época con una visión de no emboscada, sino de enfrentamiento y de lucha. No fue algo así perdido entre el bosque, como veíamos anteriormente, entre las espinas y demás, calvario que tiene el viejo espinal que ya prácticamente ni existe en Entre Ríos. La próxima. Este es un combate interesante, el combate de Sauce Grande, que marca las referencias que estábamos diciendo. Es decir, suelos probables para el enfrentamiento, bosque relativo para también el mismo. Acá estamos en otro tipo de suelo, suelos morisoles, desarrollado en algunas partes algunos vertisoles arcillosos, es decir, suelos más fáciles para transitarlos y más después de una lluvia porque indudablemente hay un efecto topográfico al medio, una línea que cruza las dos escuadras, o sea, la escuadra roja en la parte de abajo y la otra arriba, al medio hay como un camino que cruza. No sé si lo podéis graficar con la punta del mouse. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto, Juan Carlos. Bueno, en función de eso, nosotros vemos que la conformación, es decir, cuando nosotros tenemos que escribir la historia de este combate y estamos en ese lugar y vamos a verlo hoy, bueno, ahora no tiene nada de vegetación, pero por decir así, natural, pero uno se da cuenta, es el camino que une Paraná con Nogoyá. Y a los dos costados tienen dos cuencas. Una es, bueno, no me acuerdo, pero creo que es el arroyo El Pelado, una cosa así, y el otro el Sauce. ¿En dónde pelearon? ¿En dónde se vieron los dos enfrentados, los dos ejércitos enfrentados? ¿En dónde se vieron? En una divisoria de agua. ¿Y qué quiere decir eso? Que de un lado hay una cuenca y del lado hay otra. Estamos en una geología cuaternaria, con vegetación, puede haber habido una linda pastura como para trotar, podemos hacer despliegue de infantería, de caballería, todo perfecto como está dibujadito ahí, es un dibujo bastante original. Y en la divisoria tiene una cosa muy interesante, la divisoria es el lugar que más rápido se seca después de una lluvia. Por eso vuelvo a la españolía, que la españolía buscaba las divisorias de agua para hacer sus postas, es decir, hacía la posta, pero el recorrido iba por las divisorias de agua para poder no ser enfrentado por un barrial, un lugar, un momento pantanoso, etcétera, etcétera. Eso es otro dato importante, porque yo veo monolitos en mi provincia, así como no el tema de Don Gonzalo, pero digamos, monolito en mi provincia de lugares que yo no sé si ahí realmente se hizo. Ahí se juntaron algunos historiadores que le contaron que que lo otro. Te dicen, che, pero Bertolín, y bueno, armamento vamos a encontrar en todos lados, cerca del combate, máxime si no se tiene el detalle de campo, donde hicieron el campamento, donde se encontraron por primera vez, con encontrar un revólver, encontrar un sable, no hacemos la historia que ese fue el lugar de combate. Por otra parte, no lo he visto hacer en detalle desde el punto de vista arqueológico, porque recién esta generación de gente que está trabajando en investigación histórica está haciendo arqueología de campos de batalla. Pero sigamos, la próxima.
Bien, quizás antes de pasar a la próxima, Juan Carlos, también retomando para los que recién ingresaron, la clase de hoy tiene como objetivo identificar y poder relacionar cuestiones geológicas y toponímicas con la historia. Entonces, la idea para el trabajo final va a rondar en torno a estas categorías y a poder analizar procesos históricos y el desarrollo de los mismos en relación justamente a la geología y la toponimia. Pero lo que nos invitaba también a pensar Juan Carlos es no ver solamente estos hitos históricos o estos procesos históricos, sino que, por ejemplo, quizás nos pueda comentar ahora Juan Carlos, otros procesos, por ejemplo, como la disputa en el territorio entrerriano por la cal y el yeso de la Larramendi Barquín, o también poder pensar la instalación de diferentes obras de ingeniería como son, por ejemplo, la represa de Salto Grande. No sé si quiere hacer referencia a eso, Juan Carlos. Sí, a ver, ¿no hay otra imagen? Es la última. Sí. Perfecto. Bien. Bueno, perfecto. Quería referirme, antes de pasar a lo que está escrito, a otro combate muy interesante para que ustedes grafiquen ese hábitat, que fue el del Arroyo Grande. Mi primer encuentro con eso fue saliendo de San Salvador, mirando a la derecha, yendo por la 18 hacia Concordia, Arroyo Las Calaveras. Yo dije, ¿qué será el Arroyo Las Calaveras? Y ahí nace otra de mis ideas para escribir el toponimia con Burlot. En realidad ahí en donde hoy es San Salvador, en esa zona está el Arroyo Grande, y fíjense que está en la divisoria de la cuenca de ese Arroyo Grande o Pedernal, que también se llama, que alude a una geología típica de la costa del Uruguay, que luego va y se transforma en los suelos de terraza arenosas y pedregosas, digamos, a partir de la ruta 14. En esa zona de transición también hay características de suelo como para desarrollar un combate profundo. Y bueno, ustedes saben perfectamente cuál fue el combate del Arroyo Grande, pero lo interesante es que el Arroyo Las Calaveras era porque se usaba para no dejar se usaban para no dejar prisionero el degüello posterior del combate. Tengo en mis ancestros, casualmente venido del combate digamos, en la provincia de Corrientes, de Pago Largo, que bueno, sí, los paraban y les decían, contaban 1, 2, 3 y lo degollaban parado o acostado. Eso es contado dentro de la mitología de mi familia. Bueno, en general siempre se llegó a hacer eso para reducir la cantidad de prisioneros. Y Urquiza también, ahí en Pago Largo estuvo Urquiza. Bueno, después se cambió, fue federal, después se hizo unitario. Bueno, eso pasa hasta hoy en día en la sociedad. Después, qué sé yo, y así. Pero ¿qué pasa? En Arroyo Grande también se da eso. Se da que corren la estructura en el combate en lugares de mover las tropas y a su vez en un terreno adecuado desde el punto de vista de la realización del combate mismo, del enfrentamiento, y no en un bosque o en un monte. O en algo que no se puede expresar. Bueno, me hubiera gustado seguir charlando de la batalla de Caseros, por ejemplo, de cosas así, pero eso tendrían que ustedes a lo mejor después graficar. ¿Qué pasa? El estudio de los nombres y de los lugares y su relación con la geología no solamente es para ensangrentarse en combate, sino que también es para la vida común. Por ejemplo, Salto Grande. ¿Por qué se hace la obra de ingeniería en Salto Grande? Y se hace en Salto Grande y no se hace, por ejemplo, qué sé yo, en otro lugar del río Uruguay. Se hace ahí porque hay un salto topónicamente grande y sus rocas tienen un espesor de 1500 metros en ese lugar. Son las rocas del Jurásico superior, Cretácico inferior,
basáltica que describió muy bien nuestra compañera alumna. Exacto, de ahí va, ve, Martínez tiene conocimiento de agronomía. Bueno, en realidad roca madre, es cierto, de esos suelos, nosotros en geología le decimos roca madre. Bien, ese basalto da la posibilidad. Bueno, perfecto. ¿Y en dónde? Pero también hay otro proyecto que no se ha hecho, que es la represa de compensación de Salto Grande, que se irá a hacer en algún futuro, que es Colón. ¿Por qué se daría en Colón el cierre de compensación hidráulica del sistema Río Uruguay en represa? Porque ahí, si bien no está el basalto, está el Cretácico superior de las areniscas típicas de la región que se observan en Puerto Yeruá. Es decir, que la relación del momento histórico de la realización de esas obras, lo mismo que el puente. ¿Por qué se hace el puente Colón-Paysandú por ahí? Porque indudablemente digamos, el sostén que va, toda la estructura ingenieril de esa obra va sobre roca compacta como para resistir semejante. Sí, eso que escribe está interesante, como para generar, digamos, el sostén de semejante obra de ingeniería. Es decir, que esa relación hace a la historia de un lugar y el por qué se realiza. Y ahora, desde el punto de vista geopolítico, ¿por qué se realizaron esas obras? Ustedes dicen, bueno, sí, está bien, los uruguayos, nosotros, no. Eso se realiza porque nosotros teníamos hasta 1900, antes de que fallecer Perón hace la reunión de Punta del Este, digamos, y ahí se traza la línea de frontera. Yo en este caso estoy viviendo justo en el borde de la línea de frontera con Chile, y Entre Ríos, la línea de frontera llegaba hasta, digamos, hasta casi Paraná, dentro del departamento Paraná. Es decir, que del departamento Paraná hasta el río Uruguay no se podía hacer nada. Era tierra de nadie, tierra a ceder. Si nosotros entrábamos, por eso se hace ese levantamiento de carta militar de detalle, con todos los detalles, agua subterránea, etcétera, etcétera. Y de esa manera no se podían hacer obras. Por eso Entre Ríos tuvo ese atraso. Entre Ríos, Corrientes y Misiones. ¿Qué pasa cuando se hace esa reunión y se extienden los lazos argento-uruguayo, uruguayo-paraguayo, por decir así, de la cuenca del Uruguay? Posteriormente se comienzan a hacer todas las obras de ingeniería porque ese hecho histórico del correr la línea de tierra de nadie al borde casi o sea, pasando la ruta 14 antes de llegar al río Uruguay, ese hecho histórico da, conjuntamente con las características geológicas de esa ribera del Uruguay, la posibilidad de generar esas obras de ingeniería. Y ni hablemos en Gualeguaychú. Es decir, que todo ese efecto geopolítico, geopolítico de la región y las características geológicas de la misma valen en conjunto todo tiene que ver con todo, como se dice, y así se hicieron esas obras. Hay otras cosas que van sucediendo y en el tiempo también se denota esa presencia de la geología en la vida humana. Indudablemente todas las guerras, como ya dije en una de las clases anteriores, todas las guerras se hacen por cuestiones mineras, la mayoría. No creo que se hagan por otra cosa hasta ahora en la historia escrita y vivida. Creo que resalté la de Vietnam, no era por un problema comunista, no comunista, sino que eran los grandes yacimientos de tungsteno, de wolframio que tiene Vietnam del Sur. Lo mismo pasó con la del Paraguay. El Mutún es el yacimiento de hierro más grande del mundo, que lo comparte Paraguay con Brasil. Y bueno, es un efecto estratégico histórico muy importante. Pero volviendo a la cosa nuestra entrerriana, nosotros tenemos un enfrentamiento entre Larramendi y Parquín.
Entonces, siempre el historiador se maneja con esa mentalidad. No hago juicio de valor, pero a lo largo de la historia, de lo que he leído, siempre entran en ese mundo común, por decir así, no desmereciendo, agrosilvopastoril. Entonces, o es que por la madera, o es por el cultivo, o es por los animales. Y se olvidan que Entre Ríos es una provincia minera. Y fue una provincia minera. No de metales, pero sí de no metálicos. Y en el momento de Larramendi y en el momento de Barquín, la cal era fundamental para todo, principalmente para todos sus usos que tiene el óxido de calcio, pero en especial para las curtiembres. Siempre están asociados donde hay yacimiento de caliza, de óxido de calcio, curtiembre. ¿Para qué? Para sacarle el pelo al cuero. Yo esto ya lo expliqué en la primera clase, creo, pero lo vuelvo a resaltar. Es decir, que el efecto de un combate entre dos personas dentro de la provincia se da en un contexto social, político y económico diferente. Es decir, la geología con la minería, por decir así, trae ese enfrentamiento, ese dominio, como en otros rubros que pueden existir, pero para este caso resaltarlo, porque es importante. Y ustedes dirán, bueno, pero bueno, es así porque el último yacimiento conocido o yacencia conocida de calcario, en este caso de calizas, unas cretásicas y las otras miocénicas en Paraná, los últimos yacimientos son los nuestros. Es decir, que de ahí para el norte no hay nada de caliza para obtener el óxido de calcio. Es decir, los jesuitas venían bajando para llevar el óxido de calcio al norte. Y así todo lo que sería la parte de la construcción. Y así conté la anécdota, creo, de lo que a Urquiza, más tarde, no le mandaban, digamos, no le mandaban la pólvora para las canteras en Paraná, por la preocupación de que lo utilizaran a ese material, al explosivo, en contra de, bueno, en este caso, Buenos Aires. Entonces, eso es lo que yo quería graficar en el aspecto. No sé, ahí levantó algunas preguntas interesantes o planteo que quisiera contestarlo. Aquí dice Gustavo, esta represa Sí. de la que usted hablaba hoy es un acto de barbarie, de ignorancia, un verdadero ecocidio e hidrocidio en nuestro territorio. Y después Gabriela nos contaba que hay un trabajo de la Fundación Azara, y que quizás usted lo conozca, Dinosaurios de Entre Ríos. Sí. Acá dice Gabriela también, ni hablar del latrocinio que perpetraron entre los habitantes de Federación. Sí, hoy en día todos los sitios son interesantísimos, porque todo es ecocidio, todo es esto. Bueno, yo creo que sacando esas magnitudes, a mí me pasó, yo voy a contar esta anécdota, creo que tengo tiempo, porque sí, es algo más o menos de lo que se está pensando ahora y lo que dice esta mujer, y también lo que dice Gustavo y Gabriela. Para hacer historia hay que ir a la verdad. No hay que hacer juicio de valor y hay que remontarse al tiempo que se desarrolló el acontecimiento. Yo creo que es así. Es decir, nosotros geólogos somos historiadores y no hacemos, es un genocidio, los dinosaurios carnívoros contra los herbívoros que se lo comieron a todos, desapareció. No. Hago esta quizá exageración, ¿por qué? Porque en el momento que se generaron eso, esa era la necesidad. Y no se tenía el conocimiento que posteriormente tenemos ahora. Y voy a este planteo. Yo era estudiante de geología, agua y energía eléctrica de la Nación Argentina, nos llevan a hacer un trabajo práctico a la Calera, en Córdoba, y teníamos que hacer un sistema de represas para riego en esa zona. Es una zona de sierra chica,
con poco caudal de agua, árido, semiárido en clima. Bueno, sí, hay que hacer riego, vamos a hacer represa. Entonces, bueno, empezamos a hacer la geología, yo participaba como estudiante, era trabajo final, y resulta que yo, como entrerriano, conocí el agua mineral Saldán. Entonces voy y le digo al profesor, le digo, escúcheme, ingeniero, ¿cómo vamos a hacer la represa? La geología cerramos acá, pero si cerramos acá el río, Saldán con la tradición histórica, bueno, esos eran esos planteos, estoy hablando de década del 70, no estoy en el 2023, ¿no? En la década del 70 del siglo pasado. Pero eso es una barbaridad, ¿cómo nos vamos a quedar sin agua mineral? Porque claro, quedaba toda la planta de extracción de agua mineral debajo del agua, digamos, un federación. ¿Estamos? Tuve la suerte, por decir así, de llegar el día anterior y rescatar un pedazo de mármol de Carrara de la escalinata de la iglesia de Federación. Al otro día la derrumbaban. Mucho dolor, indudablemente, al ver eso. Y bueno, pero en verdad, en el marco fundamental de ese proceso, era necesario la presa de Salto Grande. Era necesario en ese momento. Podemos decir que sí, que no, que hubo discusiones, que no importa. Es más, y voy a contar esta anécdota porque es linda, dentro de la historia de nuestra provincia, estaba el famoso gobernador Uranga, que es el padre del túnel y qué sé yo. Uranga estaba en contra del túnel subfluvial, pero sí estaba a favor de la presa de Salto Grande. Ustedes dirán, che, Bertolini, bueno, está, si quiere le mando el recorte del diario. Él hizo el discurso en la Plaza de Mayo frente al Club Social de Paraná, ni hablando de la presa del túnel subfluvial, y al otro día lo entrevista el diario, ni habla del túnel subfluvial y habla de la presa de Salto Grande. Esa fracción del radicalismo entrerriano decía que era el agujero de Calderón, porque el pensamiento de la realización de ese túnel fue pensado por el gobierno militar post-Perón del 55. Y el gobernador Calderón, de facto, generó todo el estudio de base para hacer el túnel subfluvial. Entonces, fíjense cómo es la realización cómo hay que analizar los procesos. Eso no me lo cuente, porque yo era chico, pero me acuerdo, cuando se termina el túnel subfluvial y los comentarios de Paraná, de los viejos políticos, de los viejos que hacían política, del tema de ese pensamiento en ese momento. Entonces, yo creo que el análisis, hay que hacerlo análisis concreto y de verdad. En ese momento, el proyecto de Salto Grande viene de mucho antes de estos nombres que hemos tirado y se terminó en un tiempo mucho posterior, mucho más posterior. Lo mismo pasa con la represa de Paraná Medio, que se frenó, pero de Yacyretá lo mismo, son proyectos. Ahora, hay que poner en la balanza. ¿Y qué hacíamos si no teníamos Salto Grande? Y bueno, Salto Grande se hizo por una necesidad de electricidad. No la estoy justificando, estoy diciendo. Y bueno, así van aportando y van surgiendo las cosas de los por qué se eligen ciertos lugares. Si no hubiese estado el basalto y no hubiese estado el Salto Grande, a lo mejor no hacían la presa. En fin, queda una para hacer, que es un cierre de compensación, que es el cierre Colón. Vamos a ver qué pasa. Bien, sigo. Quisiera ver qué otros planteos hay. Justamente acá Gustavo dice, la represa del Paraná Medio la frenó hacia 1994-1995 el Pueblo Unido. Sí, yo era funcionario del gobierno de Busti en la comisión para frenar esa obra.
Sí, sí, sí. Y se planteó esa obra, ese cortar de no hacer la presa de Paraná Medio y las represas y otras represas en la provincia, pero si uno se pone a mirar en un Google, hay represa por todos lados en el territorio provincial. Y bueno, son cuestiones de nuestra forma de ser. Pero en realidad sí es cierto, yo fui partícipe de ir como también de la central atómica de Hernandaria. Década del 70, fines del 70, me invitaron a mí, yo era joven, tenía 27 años, y me invitaron para ser geólogo para los estudios de la central atómica de Hernandaria, ahí, al lado de Paraná. Lo de Santa Fe, chocho, igual que con Paraná Medio. Y yo no quise participar de semejante barbaridad, teniendo las centrales atómicas de Atucha, con viento dominante sureste, en la provincia de Buenos Aires. En fin, esas son las cosas que hay que ir relacionando y que hay que ir haciendo historia, pero hay que ubicarse en ese tiempo, en el tiempo que se realizaron esas cosas. Aquí Gabriela, Juan Carlos nos dice muy interesante la historia de Salto Grande, de cómo se llega a su construcción, de lo que pasa con los pobladores de Federación. Hay mucho para seguir analizando allí. Exacto, eso hay que ubicarlo, porque fíjense, yo entré a la provincia de Entre Ríos, muy interesante, porque fíjense una cosa, para hacer Federación se traían, todas las obras de ingeniería tienen su negocio, ¿no? Traían los ladrillos huecos de Salta y de Jujuy, y Entre Ríos está lleno de arcilla. Bueno, después me llamaron a mí para investigar sobre el tema de arcilla, pero se hizo Federación con ladrillo hasta de Córdoba. Y nosotros vivimos en un país de arcilla y en Santa Fe. Bueno, lo mismo me pasó en la defensa contra inundaciones de Gualeguay. A mí me tocó cerrar un desastre ingenieril, pero bueno, tuve que tomarlo, sentí que lo debía tomar, y me pasó en la discusión de los materiales. Los materiales querían traer como a Paraná la roca de Cursucuatiá, esa otra barbaridad. Yo terminé esa obra, fui la responsable de la costanera. Y se utilizó basalto, ya estaba propuesto, cuando me tocó a mí estaba el basalto, pero nosotros ahí en Colonia Ensayo tenemos calcarios que no afectarían en haber utilizado esos calcarios, con la misma resistencia, con muy buena resistencia, para hacer la defensa, esa obra de defensa de Rivera, etcétera, etcétera. Pero el negocio aparentemente estaba con Curuzú-Cuatiá. Lo mismo pasa con Gualeguay. Los cambios económicos hacen de que no, es carísimo. Bueno, ¿de dónde sacamos? La geología entrerriana me presenta la oportunidad de ver con la gente, con los geólogos de la empresa que hizo el diseño de la obra, de utilizar para el ASUD un ASUD que, digamos, regula el conducto, digamos, la dirección del Gualeguay, que estaba hecha, en su época se hizo con rocas que venían de Europa, en los barcos como contrapeso, y se utilizó y se desvió el río. Bueno, ahora, en esa obra querían traer de Curuzú-Patiá. No, vamos a dar de comer a la gente de Victoria y utilicemos una roca que sirva para eso, que venga de Victoria, porque en Victoria hay un calcario muy interesante, muy compacto y muy bueno, que reemplaza perfectamente al basalto. Y así fue, se utilizó la roca victoriense en la desviación del río, en la antigua desviación del río Gualeguay. ¿Otra pregunta? Bien, acá les escribí por mensajería que los invitamos ahora a los cursantes a pensar algún proceso histórico o alguna construcción de ingeniería en sus contextos, en sus lugares, que puedan dar cuenta de alguno de estos puntos trabajados hoy que nos sirva para empezar a pensar el trabajo final. Si alguien quiere participar y compartir. Quiero agregar
algo, que tengan siempre en cuenta que la historia se hace y se escribe y se proyecta con lo que pasó en el momento histórico que se pasó y sin tratar de traerlo al presente a lo que pasó, porque en ese momento se hizo de esa manera. Tratemos de no copiar, si eso está mal, a futuro. Que nos sirva de experiencia. Bien, no hay intervenciones aún. Combates, pregunta Gustavo. Sí, pueden ser combates, batallas, algún hito histórico, alguna construcción. No, solamente combates no, Gustavo. Puede ser, como decíamos, construcciones, obra de ingeniería, procesos urbanísticos, que den cuenta justamente de esta cuestión del entramado sociopolítico, sociohistórico, de la geología, la toponimia y la historia. Gustavo bueno, y nos dice que él va a tomar salto grande para su trabajo. Bueno, final. eso que toma Martínez es interesante, le doy una postura que googleé. Hay un interesante video de salto grande hecho por la gente en ese tiempo, cuando ya se empezaban a movilizar las máquinas para destruir el medio ambiente y hacer la obra. Por lo tanto, sería muy interesante que vieras ese tema, porque ahí se muestra muy bien cómo, no me acuerdo el apellido de este hombre, empieza a recolectar los yaguareté y todos los animales de la zona. No sé si el apellido de ese hombre, pero es interesante. Acá Gustavo Martínez Galvarini. Ah, creo que sí. Sí. Bueno, eso es un dato. Bueno. Sí, hay un museo. Sí, acá Mirna pregunta, ¿puede ser la fundación y refundación de La Paz referente al arroyo Cabuyú-Cuatiá? Sí, puede ser. Después Marisa también dice, se me ocurre la construcción de puertos a orillas de nuestro río para sacar nuestros productos. Eso es cierto, podría ser, yo lo oriento porque es interesante. A mí me quedó de la vida el estudio histórico de Pueblo Brugo. Pueblo Brugo, métanse en la historia de Pueblo Brugo, porque Pueblo Brugo no quedó nada prácticamente. Yo la última vez que fui me dio tanta tristeza ver el pueblo que bueno. Pero Pueblo Brugo fue un lugar muy, digamos, top de la sociedad burguesa alta de la Argentina en el principio del siglo XX. Es decir, asocia al escritor Quiroga, a Piriápolis en Uruguay, al inicio de Mar del Plata, y Pueblo Brugo era un lugar espectacular que se sumaba a Empedrado en Corrientes. Bueno, toda esa historia sería lindo si hay gente de esa zona que se ponga a estudiar eso. Pueblo Brugo, gran puerto y un lugar muy pujante. Otro que desapareció, geológicamente hablando, es La Celina, que fue un puerto muy interesante de cereales, que vi caer la última construcción en un deslizamiento de barranca en esa zona. Bueno, ya más o menos se dan una idea. Otros pueden hacer por qué se llama o por qué está el tema de Pueblo Lievi. Eso lo sabemos todos, pero es más conocido. Pero bueno. Y así muchos lugares. Me gustó ese muchacho que planteó en clases anteriores el tema del arroyo Perucho Berna. Bueno, son temas que están relacionados. Pueden ser los hermanos Wright en la zona de la calera de Gualeguaychú. Eso es interesante porque ahí está la relación Tomás de Rocamora, Virrey Berti, minería, robo digamos, sí, robo de alimentación y pertrecho por parte de los portugueses, también de los ingleses en territorio entrerriano. En fin, hay muchas cosas que
se pueden asociar porque no existe, sin planeta, chao, no existe todo lo demás, hay que tener el planeta, y eso es geología. Excelente. Bueno, para ir cerrando y a modo de reflexión final, podemos decir que el estudio de los lugares, complementado con otros abordajes espaciales, que es lo que buscamos en el seminario, permite analizar las transformaciones y los procesos que allí se llevan adelante. Los cursos de agua, especies vegetales, animales, que se describen y que se retoman en los topónimos en un determinado momento, puede llegar a perder la significación primitiva que se tuvo con el paso del tiempo y los cambios en el paisaje. Por lo tanto, es muy importante lo que decía Juan Carlos, de poder retomar estas raíces y poder pensar y enriquecer nuestra historia a partir de poder pensar estos procesos y estos cambios geológicos. Los topónimos son el resultado de los encuentros entre espacios y tiempo, entre pujas por el control del territorio y la construcción de memoria colectiva. Justamente esto último, la construcción de memorias colectivas y poder retomar, como hemos hecho en esta diplomatura, la historia de Entre Ríos es el punto fundamental y nuestra meta. Así que los invitamos a poder pensar y a reconstruir a través de una investigación y permitiendo de alguna manera abrir la puerta y construir, compartir y colaborar en esto de llevar adelante un conocimiento significativo de nuestra historia. Así que agradecemos mucho su presencia hoy. Estamos a disposición por si tienen alguna duda o quieren hacer alguna otra intervención en el chat. Y si no, daremos por finalizada la clase. Les recordamos, para quienes entraron un poco más tarde, que en el transcurso de la semana vamos a estar subiendo el video con las pautas del trabajo final y algunas ideas para la realización del mismo. La idea es que en la clase número 5 nos podamos encontrar para compartir las muy ricas producciones que sabemos van a realizar. Y de esta manera compartir este conocimiento que vamos construyendo día a día. Muy bien. Entonces, sin más, le damos la palabra a Juan Carlos, nos despedimos, hasta la próxima clase. Muchas gracias por la presencia. Muchas gracias a ustedes, todo bien, y pónganse a levantar y meterse adentro de la historia real de nuestra querida provincia. Muchas gracias, un gusto, hasta la próxima.